Muy buenas tardes, jóvenes, me gusta saludarlos. Buenas tardes, licenciado. Saludarlos. Licenciado. Buenas tardes, licenciado. Gracias. Buenas tardes, Lili. Gracias, se cuidan. Bueno, vamos a dar inicio a la clase, siempre hablando de los sindicatos. Vamos a hacer un pequeño resumen. Ya hablamos nosotros del comité ejecutivo. El comité ejecutivo en el 223 están sus funciones y atribuciones. Les interesa mucho, por ejemplo, lo que dice el inciso C. Bueno, primero, que sus funciones son estrictamente ejecutivas. Dos, el inciso C dice que el número no puede ser menor de 3 ni exceder de 9. El inciso de que lo analizamos detenidamente, estamos que gozan de inamovilidad hasta 12 meses después de haber entregado el cargo. Duran en su cargo 2 años más 12 meses para gozar de inamovilidad. ¿Qué derecho tienen al gozar de inamovilidad? Primero, tienen que dar aviso a la Inspección General de Trabajo de su nombramiento para efectos de gozar del derecho de inamovilidad. Segundo, si el patrón los quiere pedir por alguna de las causas, si son del sector privado del artículo 77, debe iniciar un juicio ordinario para poderlos despedir. Hicimos la comparación que pasa cuando formamos un sindicato. Dos, ¿quién tiene a su cargo la representación del sindicato? Bueno, la tiene el comité ejecutivo en plano, pero la puede delegar. La puede delegar en cualquiera de los miembros del comité ejecutivo, una delegación que va a tener una duración limitada y lo más valioso, que para que sea válida debe contar con mayoría calificada, que son las 2/3 partes del total de los miembros del comité ejecutivo. Estamos hablando del comité ejecutivo. ¿Cómo vamos a acreditar nuestra representación nosotros como miembros del comité ejecutivo? A través de una certificación que nos va a extender la Dirección General de Trabajo, ¿sí? Luego también entre las obligaciones, pues, hay una parte ahí que dice los mandatarios. Vean qué interesante. Dice de que muchas veces ellos no pueden otorgar, por ejemplo, ningún miembro del comité ejecutivo nos puede, a nosotros los abogados, por ejemplo, delegarnos alguna función que corresponde al comité ejecutivo. No pueden delegar definitivamente ellos esa función, ¿eh? No la pueden hacer. No pueden delegar en particulares. Luego tendríamos otra, sería, bueno, que definitivamente las responsabilidades que ellos admitan para el sindicato, pues la van a asumir como tales. También habla de que dice que el responsable con el sindicato y para con terceras personas en los mismos términos que son los mandatarios en el derecho común. Cuando hablamos de derecho común estamos hablando, por ejemplo, las funciones y atribuciones que establece, por ejemplo, la ley de organismo judicial y, por supuesto, otras disposiciones legales donde hablan la responsabilidad que se tiene cuando se es mandatario en la vía civil. También uno adquiere esa responsabilidad. Y la responsabilidad solidaria, precisamente, que tienen los miembros del comité ejecutivo, salvo que cuando ellos no estén de acuerdo en alguna circunstancia, deben, como requisito, según el inciso G, de razonar su voto. Si no razonan el voto, no quedan exentos de responsabilidad en relación a la responsabilidad que se puede adquirir como miembros del comité ejecutivo y responsabilidades para el sindicato. Puede representarnos judicial y extrajudicialmente cuando algún afiliado del sindicato se lo solicitemos. Y el inciso es importante. Está obligado el comité ejecutivo a rendir cuentas cada 6 meses a la Asamblea General. Esa es una obligación y de cuenta de la administración de los fondos, de todas las cuotas sindicales o naciones que le han aportado, y debe enviarse una copia a la Dirección General de Trabajo, ¿sí? También dice, aquí hay un plazo, pero no sé si lo vamos a tener. Dice, así como los documentos o comprobantes que lo acompañan. Igualmente debe transcribir a la Dirección General la resolución que dicte la Asamblea General sobre la rendición de cuentas dentro de los 3 días siguientes a la realización de aquella. Las convocatorias. Bueno, el Comité Ejecutivo es el encargado de convocar a las Asambleas Generales, ya sea ordinarias o extraordinarias, publicarlo en lugares visibles, de qué manera lo conocen totalmente las personas. Como regla general, esto no está en el código, pero sí están los estatutos, y tenemos un estatuto general que puede variar, pero aquí para efectos de examen, si va el Comité Ejecutivo a convocar a una Asamblea General Ordinaria, tiene 72 horas de anticipación, o sea, lo debe de hacer con 72 horas.
Pero si es una asamblea extraordinaria, asamblea general extraordinaria, lo voy a hacer con 48 horas de anticipación, ¿sí? En la ausencia del comité ejecutivo, pues si hay una ausencia definitiva o temporal del comité ejecutivo y es necesario que el sindicato convoque una asamblea, ya sea general o ordinaria, la ley faculta, de acuerdo a los estatutos de cada sindicato, pero como norma general de estatutos, 10 o más trabajadores afiliados pueden solicitar precisamente que se lleve a cabo. Va a variar, pero vamos aquí a tener esta generalidad. Por ejemplo, siempre secretario general, secretario de organización, secretario de trabajo y conflictos, de finanzas, actas, acuerdos, mujer, y por supuesto hay de deporte, hay una serie de secretarías. Pero vamos a ver las más generales que establecen los estatutos. Las atribuciones del comité ejecutivo pues, están en el 223 y pues acá que está claramente ejecutar y cumplir los mandatos de la asamblea, realizar obras conducentes al logro de los fines de la organización, representar legalmente en conjunto el total de los miembros del comité ejecutivo, también admitir o no las solicitudes presentadas por trabajadores quienes quieren pertenecer al sindicato, comunicar a la Dirección General de Trabajo entre los 10 días siguientes de la efectuación los cambios ocurridos en el Comité Ejecutivo Consejo Consultivo, enviar anualmente a la Dirección General de Trabajo un padrón de afiliados al sindicato, rendir cuentas a la Asamblea General por lo menos cada 6 meses de todos los fondos que ellos administran y la copia que se debe a la Dirección General de Trabajo, designar la entidad financiera que ofrezca mayores garantías y ventajas para los fondos del sindicato, colocar en lugares visibles del local las reuniones una cuenta de los ingresos y egresos del sindicato con 15 días de anticipación a cualquier celebración, celebración de una asamblea general extraordinaria, extraordinaria. El comité ejecutivo responsable con el sindicato y para con terceras personas. El comité ejecutivo responsable de la conservación de los bienes del sindicato y su estado debe dar cuenta a la Asamblea General al finalizar su periodo. La elección del Comité Ejecutivo Consejo Consultivo serán electos en Asamblea General Extraordinaria, que ya lo hemos platicado, bueno, debe hacerse y para sustituirlos, por lo menos la mayoría de estatutos dice que debe de convocarse con 30 días de anticipación. El Comité Ejecutivo debe reunirse ordinariamente por lo menos una vez al mes. ¿Qué atribuciones tiene el secretario general? Dentro de las más especiales que vamos a leer van a ser tomar la protesta de ley a los miembros del sindicato que sean electos para desempeñar el cargo de comité ejecutivo, consejo consultivo o cualquier comisión. Autorizar con la firma conjuntamente del secretario de Finanzas los documentos de pago del sindicato y los recibos por las sumas que él mismo perciba. Vamos a ver el secretario de organización. Estas son generalidades que no están en el código, pero sí están en una generalidad de estatutos de sindicatos. Solo déjenme ver que quieren ingresar algunos alumnos. Aquí estamos. Bueno, entonces, lo que más impresionante, bueno, es quién sustituye al secretario general, pero antes vamos a ver esto, ¿sí? El secretario de organización está obligado a llevar un libro de registro de miembros afiliados del sindicato, ¿sí? El que va a estar debidamente autorizado y sellado por la Dirección General de Trabajos, procurar el ingreso de nuevos miembros, rendir a las autoridades de trabajo los informes anuales, sustituir al secretario general en ausencia temporal o definitiva de este. Esa es una regla general que yo se la puedo preguntar, no está en el código, pero sí está en los estatutos, ¿sí? Y como para no estar estudiando estatutos de todos los sindicatos, nos vamos a quedar con este, que es una guía general. Entonces, si yo le preguntara en el examen, ¿quién sustituye al secretario general? Va a ser el secretario de organización. Pero también está el secretario de Trabajo y Conflictos. Vean qué interesante. En ausencia del secretario general, lo puede sustituir el secretario de Trabajo y Conflictos, siempre y cuando tampoco exista o también esté ausente el secretario de organización. O sea, en ausencia de los dos, secretario general y organización, entonces interviene como a sustituir como secretario general el secretario de Trabajo y Conflictos. Pero vean qué interesante para mí, cuando se forma un sindicato había que ver realmente si tenemos estudiantes de Derecho,
porque miren qué interesante el otro inciso. Estudiar y conocer el Código de Trabajo y las leyes de previsión social. Instruir, orientar a los afiliados sobre la legislación de sus derechos y obligaciones. Miren qué interesante ese secretario de Trabajo y Conflictos. En unión con el secretario general, firmar los manifiestos y boletines de prensa. ¿A quién le corresponde? Al secretario de Trabajo y de Conflictos. El de Finanzas, llevar un libro de ingresos y egresos. Vamos a ver dentro de las obligaciones del sindicato, vamos a ver los libros, se van a dar cuenta. Extender el recibo correspondiente a cada miembro del sindicato por su cuota ordinaria o extraordinaria. Rendir el informe estado de cuenta del sindicato por lo menos 3 veces a la Asamblea General. Firmar el documento de pago, retiros o depósitos monetarios juntamente con el secretario general. Ahora vemos el de actas. Convocar a los miembros del Comité Ejecutivo para Acciones Ordinarias y Extraordinarias con 15 días de anticipación. ¿A quién le corresponde? Al secretario de Actas y Acuerdos. Llevar con todo cuidado el libro de actas y acuerdos de la Asamblea General. Requerir a los afiliados que firmen el libro de actas al terminar la sesión. Extender las certificaciones que les sean solicitadas. Ahorita vamos a ingresar algunos. Y la Secretaría de la Mujer. Promover proyectos que motiven el empoderamiento del rol de la mujer dentro del quehacer económico, social, político, sindical y de amplia participación de género en el ámbito general. Vean qué interesante todo esto que no está en el código, pero sí están en los estatutos. Y para efectos de examen de la clase, pues estamos analizando una guía general de sindicatos. ¿Qué pasa si un miembro del comité ejecutivo renuncia? Dice que si es un miembro del comité ejecutivo, la renuncia la debe presentar al secretario general. Pero si es el secretario general, la debe presentar al secretario de organización, ¿sí? Y hay todo un procedimiento precisamente para poder en la próxima asamblea conocer esta renuncia, nombrar al nuevo y, por supuesto, dar aviso a la Dirección General de Trabajo y Previsión Social. Cuando existen elecciones, una planilla puede estar inconforme. Entonces, ¿cómo proceden las impugnaciones? La primera impugnación que hacemos es al comité ejecutivo. Si la resolución no nos es favorable, podemos impugnar y que la conozca la Asamblea General, ya sea ordinaria o extraordinaria. Y por último, si también no es favorable, la ley nos permite, o los estatutos de cada sindicato nos permiten, acudir a los juzgados de trabajo y previsión social para resolver este conflicto. Excepciones de funciones del comité del Consejo Consultivo. Si por razones, imaginémonos de que hubo la elección de nuevo comité ejecutivo, pero por algún trámite administrativo es imposible inscribir al que conocemos, al electo. Entonces dice que se va a caer el antiguo, pero solo va a conocer las funciones de carácter administrativo y solo son 2. ¿Cuáles son? Va a conocer únicamente el recibir las cuotas sindicales y el pago de las obligaciones del sindicato que esté sujeto como persona jurídica. Esas son las a las que va a estar únicamente como ya es el saliente, no tiene todas las facultades del 223, únicamente 2. Recibir la cuota sindical y hacer los pagos o las obligaciones que ha contraído el sindicato como persona jurídica. El Consejo Consultivo, sus funciones son puramente asesoras. Los mismos requisitos para el Comité Ejecutivo también son para el Consejo Consultivo, ¿sí? Derechos. ¿Quién nos apoya ahí para que podamos ver los derechos? Buenas noches, licenciado. Permítame un segundo, solo vamos a... Bueno, miremos los derechos, artículo 217. Artículo 217, Código de Trabajo. Los sindicatos quedan facultados para iniciar sus actividades a partir del momento de su inscripción en el registro público de sindicatos. No obstante, antes de la respectiva inscripción, los sindicatos pueden: a. Celebrar sesiones para elegir el comité ejecutivo y consejo consultivo provisionales. Celebrar sesiones de estos órganos y de la Asamblea General o celebrar sesiones para discutir y aprobar sus estatutos. B.
realizar gestiones encaminadas a obtener el registro de la personalidad jurídica y de los estatutos del sindicato. No, espérate, solo vamos a darle ingreso a alguien más por acá. Bueno, entonces, claro, estamos hablando que las funciones ya como tales, bueno, cuando estemos inscritos en el registro público de sindicatos, ahí vamos a tener nuestras funciones y atribuciones. Sin embargo, la ley permite algunas actuaciones de carácter provisional. ¿Por qué? Porque después de que formamos el sindicato, tenemos el acta constitutiva y queremos elaborar nuestros estatutos, queremos hacer el trámite ante la Dirección General de Trabajo para inscribir los institutos, para que nos aprueben la personalidad jurídica y para que los inscriban en el registro público de sindicatos, alguien lo tiene que hacer. Entonces, la ley nos faculta en el 217 para que nombremos un comité ejecutivo provisional y un consejo consultivo provisional. Y ellos van a hacer cargo, ya hemos hablado, que los vamos a facultar en definitiva a dos referéndum que regresen a la Asamblea. Artículo 210. ¿Quién nos apoya con el 210? ¿Quién nos apoya? Bueno, artículo 210. Los sindicados legalmente constituidos son personas jurídicas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y están exentos de cubrir toda clase de impuestos fiscales y municipales que puedan pesar sobre sus bienes inmuebles, rentas o ingresos de cualquier clase. Los sindicatos pueden utilizar las ventas de su personería en todo lo que contribuya a llenar los fines del artículo 206, pero les queda prohibido hacerlo con ánimo de lucro. Los sindicatos legalmente constituidos pueden adquirir toda clase de bienes, muebles e inmuebles que sirvan para cumplir sus fines de mejorar la condición económica y social de sus afiliados. Las cuotas ordinarias y extraordinarias que el trabajador afiliado debe pagar a la organización de acuerdo al inciso I del artículo 61 de este código serán considerados gastos deducibles del impuesto sobre la renta. Asimismo, los trabajadores o las personas individuales o jurídicas podrán deducir del impuesto sobre la renta todas las donaciones en efectivo o especie que hagan a los sindicatos, federaciones o confederaciones de trabajadores legalmente constituidas en el país. Bueno, antes de eso vamos al ingreso por aquí a los compañeros. Bueno, pregunta de examen. ¿De qué impuesto podemos deducir nosotros el pago de las cuotas sindicales o las donaciones que damos para los sindicatos? El impuesto sobre la renta. Es deducible el impuesto sobre la renta, donaciones o cuotas sindicales, ¿sí? Obligaciones. Este artículo es importantísimo, porque cuando hablemos de las disoluciones nos vamos a dar cuenta que tiene que ver el 225. O sea, el 225 nos va a permitir a nosotros prácticamente, si no las cumplimos, pues el motivo de disolución. Lo vamos a ver más adelante. Artículo 225 del Código de Trabajo. Son obligaciones de los sindicatos llevar los siguientes libros debidamente sellados y autorizados por la Dirección General de Trabajo. La Dirección General de Trabajo, ¿sí? Vamos con la Dirección General de Trabajo. ¿Qué libros son? Libro de actas y acuerdos de la Asamblea General, de actas y acuerdos del Comité Ejecutivo, del registro de afiliados, contabilidad de ingresos y egresos, extender recibo de toda clase, extender recibo de toda cuota o cualquier otro ingreso. Los talonarios deben de estar sellados y autorizados por la Dirección General de Trabajo. Proporcionar informes que soliciten las autoridades de trabajo, siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como sindicatos y no a sus miembros en personal. Comunicar a la Dirección General de Trabajo dentro de los 10 días siguientes a la respectiva elección los cambios ocurridos en el Comité Ejecutivo y el Consejo Consultivo. Enviar anualmente a la Dirección General de Trabajo un padrón de todos sus miembros que debe incluir los nombres y apellidos, sus números de DPI, sus correspondientes profesiones o oficios, si se tratara de sindicatos patronales de naturaleza de actividades económicas que como tales desempeñan. Solicitar a la Dirección General de Trabajo dentro de los 15 días siguientes a la celebración
de la Asamblea General que acordó reformar los estatutos que se aprueban las enmiendas de los mismos. Publicar cada año en el diario oficial su estado contable y financiero de su situación que comprenda con la debida especificación el activo y el pasivo del sindicato. Y vamos a ver qué pasa con el activo y el pasivo del sindicato. ¿Por qué es necesario que se publique? ¿Por qué la ley lo dispuso así? Prohibiciones. ¿Quién nos apoya con las prohibiciones? Por acá, licenciado. Elena, por favor. Artículo 208. Código de Trabajo. Se prohíbe a los sindicatos conceder privilegios especiales a sus fundadores, personeros ejecutivos o consultores, sea por razón de edad, sexo, antigüedad u otra circunstancia, a salvo las ventajas que sean inherentes al correcto desempeño de cargos sindicales. Se acabaron. El hecho que nosotros seamos formar sindicato no nos da ningún derecho. El hecho que seamos los de mayor edad no nos da ningún derecho. Todos, sin excepción, tenemos los mismos derechos y obligaciones. Y también en el artículo 210, segundo párrafo del Código de Trabajo, indica que los sindicatos pueden utilizar las ventajas de su personería en todo lo que contribuya para fines del 202, o sea, su definición. Pero les queda prohibido hacerlo con ánimo de lucro. ¿Sí? Ese es el motivo. Es una prohibición que se utilizan las cuotas sindicales. Bueno, esto no está en el código, las cuotas sindicales. Esto lo tomamos de una guía de estatutos generales. Puede variar, pero ya quedamos que esta es la norma que nosotros vamos a tomar como base. La base económica de un sindicato lo va a constituir ingresos por cuotas ordinarias, ingresos por cuotas extraordinarias, donaciones nacionales e internacionales. Esa es la forma como se va a formar el patrimonio de un sindicato. La cuota ordinaria. Los estatutos únicamente prevén de que se puede hacer un descuento del 1% del total del salario devengado por cada afiliado, ¿sí? Y será el encargado de finanzas, por supuesto, quien dará los recibos correspondientes. Las cuotas extraordinarias deberán ser acordadas por la Asamblea General y no podrá ser mayor de la cuota ordinaria. Vean qué interesante. Además, no podrán ser de más de 4 cuotas extraordinarias cada año. En ambos casos, la Secretaría de Finanzas queda obligada a extender los recibos correspondientes. La distribución. Miren qué interesante. Los fondos que obtengan, ya sea por cuotas ordinarias, extraordinarias o donaciones, van a dividirla en 4 rubros. Gastos de administración, un 40%. Gastos de previsión social, un 30%. Gastos para propaganda, educación, cultura, deportes, un 20%. Y gastos para fondos de reserva, el 10%. Que haría un total del 100%. Vean esto también me interesa que le pongamos atención. Gastos de administración, ¿sí? Ustedes saben que si no están bien claros en los estatutos los gastos de administración, es motivo para el rechazo, ¿sí? Bueno, y deben estar en el presupuesto anual que va a hacer el comité ejecutivo, ¿sí? Pero me interesa esta parte. Dentro de los gastos administrativos, vean qué interesante última parte. En los gastos administrativos, en el 40% que hablamos, debe fijarse la cuota que el sindicato deberá pagar a la federación que pertenezca. Ustedes saben que hay organizaciones que no pertenecen a federaciones, pero los que están federados tienen que pagar una cuota a esa federación. Y esa cuota va incluido dentro del 40%, que son los gastos administrativos. Bueno, veamos hoy qué sanciones. Esto es interesante. Tenemos 2 clases de sanciones para los sindicatos de conformidad con el artículo 213. ¿Cuáles son? Multa y disolución. Bueno, Licky, ¿por qué multa? ¿Se recuerdan cuando vimos el artículo 269 y el 270 del Código de Trabajo relativo a las faltas de trabajo y a las correcciones disciplinarias? Ahí estábamos hablando precisamente de los sindicatos, ¿sí? Estamos hablando de las infracciones que puedan cometer los sindicatos o bien sus dirigentes. Cuando hablamos de la disolución, nosotros estamos hablando que también, en estas responsabilidades, en estas sanciones, no se nos olvide que los miembros del comité ejecutivo también son responsables. ¿Se recuerdan cuando vimos el artículo 269 y 270? No solo el sindicato, sino también los miembros del comité ejecutivo. Veamos hoy 3 clases de disolución.
Yo aquí le anoté 4 porque quiero que usted me ayude, porque para mí también la fusión es una disolución del sindicato. Veamos la primera, la forzosa. Vamos al artículo 226, ¿sí? Artículo 226. Solo déjenme ver que vamos a ingresar a alguien más aquí. Aquí está, Alexander quiere entrar a la clase. Bueno, 216. Sí, vamos a hablar de la disolución forzosa. Vean lo interesante. Esta le corresponde, dice, a instancia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Este ministerio puede pedirle a un juez de trabajo y previsión social que disuelva un sindicato. Esa se llama disolución forzosa y se dan en 3 incisos. El primero, ¿quién me lee el primero? Buenas noches, Clic. Buenas noches. Muy bien. Solo déjame ver. Esther Reyes, ¿va? Así es. Por favor, Esther. Inciso A. Que se pone al servicio de intereses extranjeros, contrarios a los de Guatemala, que inician o fomenten luchas religiosas o raciales, que mantienen actividades antagónicas del régimen democrático, que establece la Constitución, que obedecen consignas de carácter internacional contrarias a dicho régimen o que en alguna otra forma violan la disposición del artículo 206, que les ordena concretar sus actividades al fomento y protección de sus intereses económicos y sociales comunes a sus miembros. B. Lo voy a leer yo porque hay una parte que hay que corregir en el documento. Que ejerzan el comercio o la industria con ánimo de lucro, que utilicen indirectamente o por medio de otra persona los beneficios de su personalidad jurídica. Y las franquicias. No nos olvidemos nosotros, ustedes, de que están exentos del pago de impuestos, ¿sí? Están exentos del pago de impuestos. Imagínense, el sindicato, si no tenemos cuidado, pues se puede dedicar a cualquier tipo de negociación con la intención de no pagar IVA. Ya imaginémonos comprarle vehículos sin pagar el IVA respectivo. Entonces, por favor, ese es motivo para buscar una disolución forzosa, que la personalidad jurídica, que el derecho que tenemos de la exención de impuestos y de franquicias, que nosotros precisamente lo perjudiquemos, o es más, o que tratemos de, como sindicato, establecer y mantener expendios de bebidas alcohólicas, salas de juegos prohibidos, otras actividades reñidas para los fines sindicales. Este es el motivo para que se dé la disolución forzosa a solicitud del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y únicamente la puede dar un juez de trabajo y previsión social. Y el tercer caso, que usan de violencia manifiesta sobre otras personas para obligarlas a ingresar a ellos. Que cuando nos quieren presionar para que pertenezcamos a un sindicato, es motivo para que presentemos una denuncia y que a instancia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, un juez de trabajo y previsión social proceda a disolver el sindicato de manera forzosa, o para impedirle su legítimo trabajo, o que fomenten actos delictuosos contra otras personas o propiedades, o que maliciosamente, leamos el inciso C. ¿Quién me lo lee? Yo, buenas noches, licenciado. Solo permitime. ¿Y quién solo vamos a dejar entrar aquí a alguien más? Y solo permitime. Es que estoy anotando aquí porque vamos a cambiar hoy un poquito las reglas de juego. ¿Quién me va a apoyar ahorita? Yo, licenciado. Evelyn. Sí. O Rubí. Evelyn García. Sí. ¿Ya? Solo ¿quién me ayudó antes? Esther. Esther Reyes. Así es. Esther, va. Ahora nos ayuda Evelyn García. Evelyn, por favor. Inciso C. Cuando no se ajustan. Aquí estamos. Estamos en la disolución, en la C. En la C, bueno. Inciso C. Que usen de violencia manifiesta sobre otras personas para obligarlas a ingresar a ellos
o para impedirle su legítimo trabajo, o que fomentan actos delictuosos contra las personas o propiedades, o que maliciosamente suministran datos falsos a las autoridades de trabajo. En los casos que prevé este último inciso, queda a salvo la acción que cualquier perjudicado entable para que se aplique a los que resulten culpables las sanciones penales correspondientes. Bueno, si se dan cuenta, en estos 3 casos procede la disolución forzosa. Permítanme un segundito. Bueno, en estos 3 casos procede la disolución forzosa, a instancia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y únicamente lo puede otorgar un juez de Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Nadie más. ¿Estamos? Ahora veamos con la siguiente, la disolución legal. Vean cómo cambia. Artículo 227 del Código de Trabajo. El organismo ejecutivo por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, señores, ya no es a instancia del Ministerio de Trabajo. Aquí le corresponde al organismo ejecutivo. Claro, lo va a hacer a través del ministerio, pero a instancia, ¿quién dice esto? Del organismo ejecutivo. Aquello era el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Ahora es el organismo ejecutivo como tal. ¿En qué casos? 3 casos. Cuando tenga un número de asociados inferior al mínimo, o sea, 20 trabajadores. Cuando no cumpla con algunas de las obligaciones del artículo 225, leemos lectura. Aquellas obligaciones, escúcheme, si no se cumplen es motivo de una solución legal. Y el tercero, cuando no se ajuste lo expuesto en el inciso C y del artículo 223. El 223 son las funciones del Comité Ejecutivo. ¿Cuáles son? Primero, que no tengamos nosotros, que tengamos menos de 3 o que tengamos más de 9, que son los que integran el Comité Ejecutivo. Ese es motivo para la disolución legal. O bien, la rendición de cuentas que señala el artículo el inciso I del 223, ¿sí? Aquella rendición de cuentas que hay que dar a la Asamblea, el Comité Ejecutivo cada 6 meses, o se recuerdan, enviar copia a la Dirección General de Trabajo. Esos son, si no cumplimos con esas obligaciones, pueden disolvernos el sindicato, pero vean, tanto la forzosa como legal, únicamente la puede ser un juez de trabajo y previsión social. Lo interesante, hemos hablado de la participación de la Inspección General de Trabajo en 2 casos. Cuando queremos gozar de una movilidad, cuando estamos formando un sindicato, cuando somos electos miembros del Comité Ejecutivo. Y este último párrafo del 227 es el tercer caso. En todos estos casos, en los 3 casos, ¿sí? En los 3 casos, ¿sí? En los 3 casos, es necesario que la Inspección General de Trabajo les formule previamente un apercibimiento por escrito y les conceda para subsanar la omisión que corresponde se señale un término improrrogable de 15 días. Vean, no nos pueden disolver un sindicato legalmente si antes no existe un apercibimiento de ¿quién? De la Inspección General de Trabajo. Nos va a dar 15 días para que cumplamos cualquiera de esos 3 incisos que estamos infringiendo como sindicatos. Ahora viene la interpretación. La disolución voluntaria. Artículo 228. Vean qué interesante. ¿Quién más nos quiere ayudar? Yo le... Hola, Lick, te ayudo. ¿Quién nos ayuda? ¿Rubí? Sí, Pablo. Catherine. ¿Quién? Yo, artículo 228. Rubí. Los sindicatos pueden acordar su disolución cuando así lo resuelvan las 2/3 partes del total de los miembros. En este caso, la disolución debe ser comunicada por el Comité Ejecutivo a la Dirección General de Trabajo según decreto 15-70, junto con una copia del acta en que se acordó la disolución debidamente firmada por todos sus miembros. En cuanto ese departamento reciba dichos documentos, deberá ordenar la publicación de un resumen del acta por 3 veces consecutivas en el diario oficial, y si después de 15 días
contadas a partir de la aparición del último aviso, no surge oposición o reclamación, debe proceder sin más trámite a hacer la cancelación respectiva. Bueno, analicemos entonces. Para la disolución voluntaria, no es necesaria la intervención ni del Ejecutivo ni del Ministerio de Trabajo. Somos nosotros, los que formamos el sindicato, los que pertenecemos al sindicato, quienes a través de una mayoría calificada que la constituyen las 2/3 partes del total de los miembros del sindicato, tomamos la decisión de disolver el sindicato. Por favor, copia de esa acta la tenemos que enviar a la Dirección General de Trabajo. Esta, precisamente, dirección tiene la obligación de hacer 3 publicaciones en el diario oficial. Después de 15 días, si no existe oposición, si no existe reclamación, dice, debe proceder, ¿quién? La Dirección General, sin más trámite, a hacer la cancelación respectiva. Miren la voluntaria. La voluntaria la disuelve la Dirección General de Trabajo y léalo. Vea lo que dice. Y si después de 15 días contados a partir de la aparición del último aviso, la última publicación, no surge oposición o reclamación, debe proceder sin más trámite a hacer la cancelación respectiva. ¿Quién? La dirección, si después de que no dimos el aviso, ya todo lo hace la inspección, ¿sí? La Inspección General de Trabajo, claro. El otro, pues, es un agregado que usted lo va a tener ahí. La fusión. Decime, Luis. Lick, disculpe una pregunta. En este caso, ¿quién podría oponerse a la disolución de un sindicato? Los afiliados. Acuérdate, Luis, que nosotros puede ser que lo estén disolviendo por una manera anómala, ¿va? Entonces nosotros podemos proceder a detener esa cancelación. Pero mira lo más interesante, que esta es administrativa. Y yo no sé si se recuerdan, no se van a recordar, pero escúchenme. Hay un convenio de la Organización Internacional del Trabajo que dice así claramente, no, los Estados miembros, ¿sí? Y los que han ratificado este convenio no pueden disolver administrativamente un sindicato. Pero no nos vamos a equivocar. Lo que pasa es que esta es una voluntaria. A través de una calificada, nosotros decimos, señores, tenemos que disolver el sindicato. Nosotros en la oficina ahorita llevamos exactamente un proceso parecido, es parecido. No está complicado. Vean que el derecho colectivo no crean que es fácil. No crean que es fácil. Por ahí sí, digo que hay que analizar algunos aspectos, pero bueno. Vean la fusión. ¿Por qué yo considero que también la fusión es una disolución? La mayoría tratadista en nuestro código, si ustedes leen todos los libros de autores guatemaltecos, solo le hablan forzosa, legal y voluntaria. Pero para mí la fusión también es una disolución. Veamos lo que dice, artículo 232, Código de Trabajo. Miren, pues. 2 o más sindicatos de la misma naturaleza pueden fusionarse para formar uno solo. Esa es una regla general. Lo dice el 232 del Código de Trabajo. 2 o más sindicatos de la misma naturaleza pueden fusionarse para formar uno solo. En cuyo caso debe procederse, o sea, su procedimiento, a lo que dice el artículo 216, párrafo segundo, 217, 218, si la fusión se declara procedente. O sea, la Dirección General de Trabajo lo declaró procedente. El acuerdo respectivo debe ordenar, ¿qué dice? La cancelación de las inscripciones de los sindicatos fusionados. Esta es otra disolución. Yo lo digo, yo ahorita que estamos terminando de elaborar un libro, yo lo estoy agregando como parte de una disolución, porque vea lo que dice, si la fusión se declara procedente, el acuerdo de ¿qué? De la Dirección General de Trabajo debe ordenar la cancelación de las inscripciones de los sindicatos fusionados y de sus correspondientes personalidades jurídicas. Es más, si queremos hacer una interpretación más lógica, está indicando que desaparecen los dos. Solo que mi primer párrafo, por eso me detuve para leerlo. Vea lo que dice. 2 o más sindicatos de la misma naturaleza pueden fusionarse para formar uno solo.
Ahí el legislador nos dejó una gran duda, porque ¿será que uno va a sobrevivir? Pero más adelante dice que va a cancelar la inscripción de los dos. Entonces como que van a hacer uno nuevo. Bueno, entonces esta también es una disolución de sindicatos a través de la fusión, ¿sí? Junta liquidadora. Bueno, vamos a disolver sindicatos. Decime. Buenas noches, licenciado. Disculpe una pregunta. Cuando se refiere a que es de la misma naturaleza, ¿será que me podría emplear un poco más a qué se refiere? Por ¿Se favor. recuerda que recuerda cuando vimos la clasificación de los sindicatos? Vimos por su composición y vimos por su naturaleza, ¿sí? Urbanos, ¿sí? Y vimos campesinos. Y si también lo puedes tomar porque acuérdate que hay sindicatos que somos trabajadores de la misma empresa. Pero también, si nos vamos, no sé si alguien tiene por ahí, tenemos sindicatos, ¿sí? Tenemos primero 200, ¿qué es este artículo? Vamos a ver, aquí tengo mi código. La pregunta que nos hiciste. Para salir de una vez, veamos lo que dice el 200. Dice, déjame ver. Sí, por su naturaleza, te que lo vamos a dividir en campesinos y urbanos, ¿sí? Esa puede ser la primera. Y el segundo, ¿te recuerdas cuando vimos los sindicatos? Déjame ver dónde estamos por acá. La clasificación. Dices, los sindicatos se clasifican por su naturaleza en urbanos y campesinos. Artículo 215, deciré. Y además, por la pregunta que me estás haciendo, sería bueno que en este 229, cuando está hablando, perdón, ahí estamos en el 232, ¿sí? Yo le agregaría donde dice naturaleza, le daría una detención y pondría ver artículo 15, ¿sí? 215. Muy amable, gracias, licenciado. Yo te digo, mira, lo importante es que nosotros, yo quiero que ustedes como estudiantes de Derecho, especialmente de las secciones que nosotros, el licenciado en sus servidores da clases, yo les he pedido a ustedes que nunca discutan, que tengan la base legal, Bueno, 229. Estamos hablando de la disolución forzosa, la legal, la voluntaria, o bien esta fusión. ¿Qué dice el 229? En todo caso de disolución, bueno, está hablando de todas, corresponde a la Dirección General de Trabajo nombrar una junta liquidadora. ¿Cómo está integrada? Por un inspector de trabajo y 2 personas honorables, escogida entre trabajadores o patronos. Acuérdate que no dice y patronos, dice o. ¿Por qué? Porque claro, si vamos a ver un sindicato de trabajadores, quienes se integran solamente los trabajadores, no pueden integrar los patronos. Los patronos trabajadores han sacado sindicatos mixtos que más que todo lo respetó la ideología de la Iglesia Católica, ¿se recuerdan? De buscar el bien común y todo lo demás. No, aquí está hablando de gobierno entre trabajadores o patronos. Ya, claro, si es un sindicato, por eso dice según el caso. Si es un sindicato de patronos, pues van a ser patronos. Si son trabajadores, trabajadores. 2 personas más el inspector juntan la junta liquidadora. Dicha junta liquidadora debe actuar como mandataria del sindicato disuelto. Y debe seguir para llenar su cometido el procedimiento que indique los estatutos, los cuales pueden autorizar al departamento, a la Dirección General de Trabajo, a que indiquen estos casos. Si cree conveniente o ordenado, aplique y establezca en leyes de comuna. ¿Qué es lo que dice? Si los estatutos no dicen nada, la mayoría de estatutos van a indicar que también hagan las facultades que tienen los mandatarios, que dice la ley del Código Civil, sí, Código Civil, y especialmente la ley del organismo judicial, que ahí están los mandatos, ¿sí? Código Civil y esta ley. Eso es importante. ¿Por qué? Porque posiblemente esta junta liquidadora tenga que algún tipo de intervención judicial. ¿Qué efectos tiene? Bueno, ¿qué son los efectos? Artículo 231 del Código de Trabajo. El activo y pasivo de los sindicatos disueltos se debe aplicar en la forma que permiten los estatutos. O sea, si en los estatutos dice, a falta de disposición expresa, bueno, si los estatutos no dicen quién va el activo y el pasivo del sindicato disuelto, nos vamos a indicar la primera norma que habla del 231. Debe pasar a la federación a la que pertenezca el sindicato. Pero resulta que el sindicato no está federado. Entonces la Asamblea General, ya sea ordinaria o extraordinaria, miren cómo cambia.
debe disponer de entregar su capital líquido a otra organización sindical. Ya no está hablando de activo y pasivo, aquí ya solo está hablando del capital líquido a otra organización sindical que estime conveniente, o el mismo pasará al Estado. No se pusieron de acuerdo, no va a ir ni a otro sindicato, no vamos a ninguna parte. Pues escuchen, entonces le va a quedar al Estado. Pero a mí me pareció sumamente interesante, porque es la norma que yo hubiera querido que dijera, que queda para fines de sindicalización. No, señores, pasará al Estado para ser aplicado para fines de alfabetización. Miren qué interesante. ¿Sí? Y por supuesto, el patrimonio de sindicatos y especialmente construcción de sus fines, es prohibido que el capital líquido lo distribuyan entre los afiliados. Bueno, vamos a resolver, devuélvanos lo que no. La ley no lo permite, solo permite a una federación, a otro sindicato o bien al Estado para fines de alfabetización. Nunca haber devolución de dinero que nosotros aportamos a un sindicato. El 230 lo que dice es que son nulos de pleno derecho todos los actos o contratos celebrados o ejecutados por un sindicato después de disuelto. Contabilidad, artículo 234. En cualquier momento, 5 o más trabajadores sindicalizados pueden exigir que se practique una revisión en la contabilidad del respectivo sindicato. No son muchos, 5, si hay duda. La inactividad ya hablamos. Resulta que desapareció el comité ejecutivo, no lo localizamos, se vendió su periodo, no hubo elección. Bueno, por cualquier circunstancia no aparece el comité ejecutivo, que es el encargado de celebrar las asambleas generales, ya sea ordinarias o extraordinarias. Los estatutos de la mayoría de sindicatos dicen 10 o más afiliados pueden convocar a una asamblea general, ya sea ordinaria o extraordinaria, para elegir a nuevo comité ejecutivo y consejo consultivo. Eso es importantísimo, porque en la práctica lo vamos a ver. La federación, artículo 233. Vean qué interesante esto. La regla general es esta. 4 o más sindicatos de trabajadores o de patronos pueden formar una federación, ¿sí? 4 o más federaciones de aquellos o de estos pueden formar una confederación. La lógica nos dice sindicato, federación y confederación. En la práctica hay sindicatos que no están federados, de una vez ponen una confederación. Y hay también en la práctica sindicatos que nunca ni están federados ni confederados, ¿sí? Las federaciones y confederaciones pueden ser de carácter nacional, regional o por ramas de producción y se rigen por las disposiciones de este título en lo que les sea aplicable. El acta constitutiva de las federaciones y confederaciones debe expresar, además de lo que nos indica estos artículos de la 100-220, nombres y domicilios o vecindades de todos los sindicatos fundadores que la integran, así como el número de inscripción de los mismos y sus estatutos. Miren qué interesante. Entonces, 4 sindicatos forman una federación y 4 federaciones conforman una confederación, ¿sí? Pero bueno, la base legal, que esta va a ser pregunta de examen. ¿Cuál es la base legal para que un sindicato, para que una federación de sindicatos, para que una confederación de sindicatos guatemaltecos puedan pertenecer a una organización internacional de trabajadores o de patronos, pero hablamos de trabajadores porque de patronos sabemos que no hay sindicatos? Para que puedan pertenecer a una organización internacional de trabajadores, esta es la base legal, ¿eh? Y mire lo que dice: las organizaciones de trabajadores y de patronos, está hablando, los sindicatos tienen derecho a constituir federaciones y confederaciones, así como afiliarse a las mismas. Y toda organización, o sea, todo sindicato, toda federación, toda confederación tiene derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores o de patronos. ¿Cuál es la base legal? Artículo 5 del convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere
a la libertad sindical y a la protección de la sindicación, ¿sí? Derecho sindicalizado, ¿sí? Eso es prácticamente. ¿Alguna pregunta con este tema, por favor? Bueno, dos cositas que quiero que vamos a modificar hoy, un poco las reglas de juego, ¿eh? A partir de hoy ya no vamos a tomar asistencia. Entonces, ¿está la persona que me ayuda a lo de la asistencia en clase? Sí, Lick, buenas tardes. Ahí estamos, Catherine. Catherine, a partir de hoy únicamente me vas a tomar nota de los que participan en clase. Ya no vamos a pasar asistencia, ¿eh? Ya el poder estar con nosotros en clase ya es una decisión muy personal de ustedes, ¿eh? Muy personal de ustedes. Yo tengo todo el afán de iniciar el año de servidor y aprender. Miren qué hermoso aprender del derecho al trabajo. Miren todo lo que aprendimos hoy. Entonces, y es una novedad, la mayoría de nosotros somos trabajadores, muchos van a trabajar el derecho laboral y queremos que aprendamos nosotros. Pero por favor, a partir de hoy se acabó la asistencia. Yo invito a aquellos alumnos que la nota no está muy buena, que participen hoy. Yo voy a honrar a quien verdaderamente se interese en el curso, ¿sí? Hoy yo les agradezco y le voy a pedir por favor a Catherine que también aquellos alumnos que levantaron la mano y que por cuestiones de que no todos pueden hablar deseen hacerlo, Catherine va a tomar nota. Vas a tomar nota únicamente los que participan o desean participar, ¿viste? De lo contrario, yo no voy a tratar hoy. Y les agradezco hoy, porque no es que esté ni molesto ni nada. No, ¿saben qué me preocupa? Que las revisiones de examen que me pidieron, alguien hasta lo hizo por escrito. Están diciendo, mire, ¿puedo llegar a su oficina para revisarlo? No, le dije, a mi oficina no tenés por qué llegar. El reglamento me obliga a mí a hacerlo aquí, lo hacemos en la coordinación. O sea, no tienen ustedes por qué ir a la oficina ni un profesor a hacer una revisión, pero si las oficinas son oficinas profesionales. No, le dije, mi obligación es traer el examen y lo revisamos acá. Pero el procedimiento que yo tengo para la revisión es que yo le envío el examen. Lo que sí es incómodo para nosotros es que un alumno que lo hizo por escrito, hasta llegó la nota a la coordinación, estaba seguro. Ahora que yo le mandé el examen y revisó, me dice que está bien, que está de acuerdo con su nota. Entonces, no. Si voy a pedir revisión, es porque estoy convencido que donde esté bien. Yo admito y toda la vida, sus derechos jamás se los voy a violentar. Soy profesor de Derecho Laboral y voy a respetar sus derechos. El día que usted me pida revisión, va a ser un honor podérsela dar. Pero que usted esté consciente que, ¿verdad? No a ver, ¿será que sí o no? Que tengo duda, no. Cuando uno pide revisión es porque hoy mismo yo le puedo anotar con cuántos trabajadores se fueron un sindicato. Si usted puso de trabajadores, si usted puso 20 y usted dice, no, esa pregunta del ICME se equivocó. Claro que tengo el derecho, me puedo equivocar. Pero si puso 5, no me pida revisión, por favor. ¿Sí? Y no solo lo estoy diciendo con mi cátedra, con todos los profesores. La revisión es un derecho que le asiste, pero usted tiene que estar consciente. Entonces, Catherine, a partir de hoy solo vamos a tomar los que colaboran. 2. Y por eso quiero que los que miren que cómo está su nota participen. Hoy, si algo me agrada, porque vengo hoy a celebrar las fiestas patrias, pero no es que esté enojado hoy. Por lo menos yo voy a clases en la tarde y casi tomé la decisión que no va a haber material para las jornadas. La poca participación me mató. Entonces yo no quiero a los alumnos que estén esperando que el IC mande el material. Y aquel que nunca estudia todavía me reclama, el IC mucho material. Pero si veis, sabiendo los puntos que vimos en clase, ni siquiera el material. Pero como nunca está en clase, dice tanto material. Me agradó el día de hoy la participación. No estoy llorando. Me agradó la participación. Nos faltó tiempo, nos faltó darle tiempo a usted para participar. Quería participar, pues no se pudo por cuestiones de tiempo, pero me voy satisfecho con la sección hoy. Solo que ya la asistencia no lo vamos a hacer porque la misma, ya que hemos hablado, algunos hasta son exigentes con la asistencia, se acabó. Hoy solo vamos a tener nota de la participación,
Y por ejemplo, yo vi que Pablo, fíjense que apunté con un grupo de que querían participar. Por ejemplo, Pablo quería participar, también Luis Gerardo quería participar. Entonces, no podemos participar por tener de tiempo. Pero todo eso, Catherine, me hace el favor de tomar nota. Solo los que participan. Estamos ahí. Gracias, Lick. Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, Gracias, licenciado. no es enojo, Gracias, licenciado. que usted sea Gracias, Lick. también, que nos apoyemos, pues. Estamos. Un fuerte abrazo y nos vemos el día miércoles. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias. Feliz día, licenciado. Se cuidan. Adiós.